Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hermanos, venimos de una serie. Si usted es nuevo hoy, ahorita vamos a preguntar que quiénes son nuevos. Estamos en medio de una serie. Aquí en la iglesia trabajamos por series de prédicas. Nos gusta tocar un tema y profundizar para que quede y cale en el corazón de la iglesia. Estamos en una serie que se llama Los Nombres de Dios. Espero que usted haya sido bendecido con lo que se ha predicado hasta el momento. Si usted ha estado en la serie y le ha gustado, porfa, dele gloria a Dios levantando su mano, diga sí, yo he sido bendecido. Y hablamos de dos temas. Hablamos de yo soy el que soy, sobre el nombre de Jehová, de dónde viene el nombre de Jehová. Y la semana pasada el pastor Julio nos estuvo hablando acerca del nombre de Adonai, que es Señor. Hablando del señorío de Cristo. Hoy me toca un tema que quizás es uno de los nombres más populares y comunes del Señor. ¿Por qué? Porque yo veo que cuando se levantan negocios, los negocios utilizan mucho este nombre. Cuando hay gente cristiana que levanta, no sé, su taller, que levanta su consultorio dentista, que levanta, no sé, su ferretería, y usted encontrará en todos los barrios ferretería Jiré, taller Jiré, consultorio Jiré. Y lejos de que esto me parezca algo negativo, me parece muy bonito porque es como consagrar su negocio al Señor. Creo que vale la pena detenernos un momentito y entender qué quiere decir Jehová Jiré, qué quiere decir este nombre del Señor. Y ahora en la reunión que tuvimos en la mañana, les contaba una historia que quiero compartirle hoy, porque creo que la conexión inmediata, cuando usted dice Jehová Jiré, todos de algún modo u otro hacemos una conexión con dinero. Yo creo que esto trasciende y supera mucho el dinero. Es más, creo que las mayores bendiciones que Dios nos da no son materiales, son espirituales. Pero quiero hacerle una conexión con una historia mía de dinero que creo que quizás usted se vaya a identificar. Todos los que hemos pasado en algún momento una prueba, hemos clamado a Jehová Jiré, a Jehová el que provee una salida o una respuesta. Y le quiero contar una historia. Cuando yo estaba, y voy a correr eso un momentito, perdón, estoy fuera de toma. Cuando yo estaba, antes de ser pastor, yo tengo aproximadamente, si usted no me conoce, 3, 4 años de pastorear, pero antes de eso yo trabajaba en el ámbito secular. Era pastor, pero trabajaba en trabajo común y ordinario, con horario y todo. Dentro de mi trabajo, me acuerdo que hace varios años, antes de que el Olivo naciera, yo estaba en una iglesia que era económicamente muy de escasos recursos. Yo era el pastor de jóvenes, tenía por ahí de entre los 22, 23 años, y todos los chicos que iban a la iglesia tenían entre 16 para abajo, 16, 14, 15. Vean, los sábados que recogíamos ofrendas se recogían 2,000 pesos, en puras monedas de a 5, de a 10. O sea, se recogía muy, muy poco, de ahí es de donde venimos. Y de los pocos que trabajábamos en esa época era yo. Yo ya había salido de la U, estaba trabajando. Yo soy de profesión ingeniero en informática, trabajaba en una empresa de tecnología en ese momento de capital costarricense. Y para los que no saben, las empresas costarricenses, el que te dé un aumento o un bono, vea, de verdad, eso tiene que salir del bolsillo del jefe, y es un jefe generoso, y honremos a nuestros jefes generosos, porque de las empresas gringas es más fácil, ellos tienen más recursos, es más fácil darle un aumento.
Y me acuerdo que un día la pastora que dirigía la obra se puso al frente y nos dice, hermanos, no tengo para pagar el local. No era una iglesia, quiero también librar esa responsabilidad, no era esas iglesias que taladraba hasta que la gente diera, ¿verdad? Solo planteó una situación real, no teníamos ni para pagarle el alquiler. Y dice ella, me hacen falta $1,000. Y yo, ¿verdad? Siendo un chiquillo, empiezo a sentir que el Señor me pone de esos $1,000. Y vean, hermanos, incluso para mí hoy, dar esos $1,000 era difícil. Era difícil, o sea, y empieza esas dudas, ¿verdad? Me acuerdo que la pastora, eso lo dijo antes de la prédica, y la pastora sigue predicando, y yo estaba en todo momento, yo, ¿dónde voy a sacar $1,000? Es que si doy $1,000 me quedo sin nada. Entonces estaba yo en ese debate, pero genuinamente sentí que era Dios el que me habló. No que fue ella, no que fue una manipulación, no que ella empujó, Dios me lo puso. Y con mucho esfuerzo, hermanos, o sea, prácticamente yo me levanto, ya saco los $1,000, voy donde la pastora y le digo, pastora, vea, Dios me puso a dar estos $1,000. Y casi que la pastora agarra el dinero y verdad, y yo ni lo soltaba, ¿verdad? Y yo, bueno, ahí sí, ya se fue. Y yo me fui con dudas, pero gozoso a la vez. Me voy a mi trabajo, la semana siguiente en mi trabajo viene un jefe y me llama y me dice, Derek, vamos a evaluación, venga. Voy yo a la oficina y me dice, vea, la empresa este año no fue muy bien, sus proyectos estuvieron muy bien, le voy a dar un aumento. Y yo, uy, Señor, gracias, porque lo necesitaba después de haber dado esos $1,000, ¿verdad? Y después de eso, viene el jefe y me dice, no se queda con eso, y me dice, y por primera vez en la historia de esta empresa, vamos a dar bonos. Y aquí tiene su bono. Y me da un sobrecito cerrado, y me dice, vaya y lo abra en su escritorio. Yo agarro el sobre, me voy a mi escritorio, y yo ya iba, Dios, gracias, me proveíste justo lo que necesitaba, ¿verdad? Yo ya iba contento. Llego a mi escritorio, me siento, abro el cheque, el sobrecito, saco un cheque y el cheque tenía un monto. Yo hubiera esperado $100 y me hubiera ido feliz. ¿Cuánto cree usted que tenía ese cheque? $1,000. Y ese era Jehová Jireh, proveyendo en el momento donde había necesidad. Yo sentí que eso fue una prueba de fe. Dios me estaba probando a ver si yo le creía a Él. Y me inventé, quiero ser honesto, este ciclo, que es una imagen que gracias a Dios me hizo ChatGPT, porque yo no lo hubiera podido hacer solo. Y podemos poner la imagen que yo le voy a llamar el ciclo del trabajo de Dios con el creyente. El ciclo de los procesos de Dios. Y Dios trabaja así. Entramos en una etapa donde Dios nos prepara, pasamos a una etapa donde Dios nos prueba, pasamos a una etapa donde Dios nos bendice y luego de la bendición Dios nos lleva a otra etapa de preparación. Yo voy a hacer una pregunta, ¿cuántos nos identificamos con este ciclo? ¿Verdad? Yo creo que los que estamos en el Señor hemos visto que esta es la norma. Dios nos prepara, luego nos lleva una prueba, luego nos bendice como resultado de la prueba y luego nos vuelve a llevar a otra preparación, que es la forma en cómo Dios nos capacita para la próxima prueba que va. Si usted es nuevo en la iglesia, yo le tengo una noticia. Quizás esta no es la iglesia más convencional, quizás no esta es la forma más bonita de darle la bienvenida a la iglesia, pero quiero ser real. Hermano, si usted está en Cristo, Dios se va a probar. Y Dios te va a llevar a pruebas. Pero la pregunta inicial que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Dios nos lleva a pruebas? Y hoy vamos a verlo a través de la historia de cómo este nombre Jehová Jireh se establece en la Biblia. ¿Y qué pasó con este hombre que fue un hombre de fe? Abraham, el padre de la fe, se le llama, que fue un hombre que pasó por pruebas y que vivió esto en carne propia. Quiero invitarlo a que vaya a Hebreos 11, 17 al 19. Dice lo siguiente, Hebreos 11. Vamos a leer al 18, pero lo invito a que deje la marquita por ahí porque ahorita regresamos. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, cuando Dios lo puso a prueba. ¿Está conmigo? Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y déjelo hasta ahí, por favor, ahorita nos regresamos. ¿Quién era ese hombre Abraham? Abraham es quizás uno de los 3 personas más icónicas de la fe judía.
Abraham, Moisés y David. Son quizás los 3 personajes más icónicos de la fe judía hoy. Y este hombre, Abraham, se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él recibió una promesa en Génesis 12, donde Dios le habló y le dijo, sal, la promesa era, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y a raíz de esa promesa, Abraham decide tomar la promesa y hacerla real. Y lo primero que hace es que él cruza de la tierra donde él vivía, Ur de los Caldeos en Irak, y cruza hacia Israel. Yo no sé si usted se ha preguntado de dónde viene la palabra hebreos. La palabra hebreo quiere decir aquel que cruzó el río, aquel que cruza el río. Abraham, bueno, ahí se me fue. Es este. Hombre. Sí. Entonces él viene y cruza el río, y ahí es de donde viene la palabra hebreo, de que este hombre tomó la decisión de salir, y para eso se ocupaba muchísima fe, y este hombre era un hombre de fe. Abraham se le llama el padre de la fe, porque él tomó un montón de decisiones que ocupaban fe. Él salió de su casa en fe, a una tierra que él no había visto nunca, en fe, decidió creerle a Dios, entrar en ese lugar, decidió establecerse ahí, a pesar de que él no veía la promesa cumplirse, porque el Señor le promete que en su descendencia, y su esposa Sara era estéril, y él decide creerle al Señor. Ahora, en la historia que vamos a ver hoy, que hoy vamos a estudiar Génesis 22, usted se va a Génesis 21 y necesito darle un poquitito de contexto para entenderlo. Dios primeramente le habla a Abraham, Abraham empieza a esperar, pero en algún momento en su cabeza de desesperación, Abraham viene y concluye lo siguiente: voy a ayudarle a Dios, a que Dios me ayude a cumplir esta promesa. Así que él toma a la esclava, que se llamaba Agar, bajo consentimiento, hermanos, de su esposa, ¿verdad? Porque si no, ahí Abraham termina liquidado. Bajo consentimiento toma a su esposa y tiene a su esclava, y tiene un hijo con ella que se llama Ismael. Y este chico, el Señor lo exhorta y le dice: así no era la forma. Yo dije que yo era el que te iba a proveer, y eso iba a ser a través de tu esposa Sara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, a través de Sara, ellos tienen a Isaac. Dios permite que esta mujer de 90 años tenga un hijo en su vejez, porque Dios se luce en hacerle saber a ellos: esto es obra mía y no es obra tuya, esto es sobrenaturalidad y no es algo que tú hiciste. Y el Señor bendice su vientre, y de esta hija, de esta esposa, nace un hijo que se llama Isaac. Isaac quiere decir aquel que hermosea, que sonríe y que alegra el rostro. Entonces ellos notan que Ismael y Agar se burlaban de Isaac, y Sara le dice: necesito que ellos se vayan. Y el Señor les dice: tienen visto bueno, dejen que se vayan, yo me encargaré de cuidarlos, y no quiero meterme más en la historia porque me voy a perder. Pero más adelante, entonces, Abraham se establece en la tierra. Ya el grupo de personas que acompañaba a Abraham era grande, y personas que tenían porciones de tierra vienen a conversar con Abraham, en este caso Abimelech. Y Abimelech viene y hace un pacto con Abraham por un pozo de agua en Beersheba o Beerseba. Y ahí es donde entramos en la historia de hoy. Quiero invitarlo a que vaya a Génesis 21, 32 al 34. Dice lo siguiente: después de haber hecho el pacto en Beersheba o Beerseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante del ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí adoró al Señor Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él se va, pero aquí lo primero que quiero extraer es durante mucho tiempo. Ese mucho tiempo, ya lo vamos a explicar, no fueron días, fueron años.
teológicamente hablando. Ya lo vamos a explicar por qué. Y durante esos años, Abraham entra en la primera etapa del ciclo que vimos ahorita. Abraham entra en una etapa de preparación. Era una etapa de paz, una etapa sin aparentes problemas, una etapa donde él no tenía guerra con nadie, no tenía problema con nadie. Y una etapa, pero que a pesar de que yo esté en paz, tiene Dios una intención con esa etapa. Y es prepararme para la prueba que venga. Hermano, si usted está hoy en una etapa de paz, Dios necesita que usted se prepare para el tiempo que viene. ¿En qué, pastor? En crecer en intimidad con Dios y con mi familia. Dios quería eso. Dios crece, el Señor, en su relación con este hombre que él amaba a Abraham. Dios crece en intimidad con él y Abraham con él. Entonces se desarrolla la confianza, la seguridad y el amor de Abraham para con Dios. Guárdeme eso, hermano, lo vamos a ocupar para más adelante. En la intimidad se desarrolla confianza, seguridad y amor. Pero también Abraham tiene la oportunidad de ser padre presente con su hijo amado, el de la promesa, y crecer en amor, en confianza y en preparación con su hijo Isaac. Y aquí es donde entramos a la enseñanza de hoy, que es la prueba. Quiero invitarlo a que vaya al versículo 1, Génesis 22, dice: tiempo después, Dios probó, ¿está conmigo?, la fe de Abraham. Y le dice: Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. ¿Por qué Dios prueba? Mis hermanos, más allá de lo que yo pueda decir, creo que deberíamos de ir a lo que la Biblia dice de por qué Dios permite las pruebas. Vamos a ir muy rápido, no acostumbro a hacer esto, pero creo que es muy claro. Romanos 5, del 3 al 4, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Todas las pruebas son para desarrollo del creyente. Y ahora yo espero que con lo que sigue usted me dé amén con cada una de estas, si es para usted. Mi hermano, creo que principalmente para el que hoy está en prueba. Si hoy usted no está en prueba, no se preocupe, va a estarlo mañana. Entonces, para el que hoy está en prueba, espero que me diga amén. Para el que no lo está, es la preparación para que usted tenga para la próxima prueba que usted vaya a llevar. 1, Dios quita para crecer. Amén. Dios poda para desarrollar. Dios resta para multiplicar. ¿Está conmigo, hermano? Dios quita para multiplicar. Porque la prueba de Dios siempre te va a llevar a una bendición mayor. Siempre. La prueba de Dios siempre te va a llevar a una bendición mayor. La palabra prueba viene de la palabra nasá y quiere decir esto: probar el valor de algo o de alguien. ¿Por qué Dios te prueba? Porque Dios necesita pulir el valor que Él puso en ti. Dios disciplina al que ama. Cuando entres en una prueba, es el Padre demostrando su amor para contigo y diciéndote: ¿sabes qué? Eres muy valioso para mí. Eres muy valiosa para mí. Yo no veo el producto terminado de lo que tú eres hoy. Yo veo el producto terminado de lo que yo voy a hacer contigo. Pero para yo trabajar contigo tengo que meterte al fuego. Y a través del fuego yo te purifico, porque para mí eres importante. ¿Sabes por qué pasamos por pruebas? Porque eres valioso para Dios, porque Dios te vio, porque Dios te ama, porque Dios te quiere. Porque al que no disciplina, dice la Biblia, Dios lo tiene por bastardo. Pero tú eres hijo y Dios te ama y Dios te tiene por alguien valioso. Pero Dios nos prueba, no nos tienta. La Biblia dice, y hay una gran diferencia ahí, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, por ende Dios no tienta a nadie. Y hay una diferencia muy clara que debemos de hacer entre prueba y tentación. Dios nos prueba, Satanás nos tienta. Dios nos prueba
porque de la prueba el resultado es de bendición. Satanás nos tienta porque su expectativa es que yo me caiga y me tropiece y me golpee y me duela. Y creo que eso cambia completamente una a la otra. Ahora, la pregunta que eso nos lleva: ¿cómo sé cuando estoy en prueba o cuando estoy en tentación? Y esa pregunta es bien difícil, porque a veces la prueba y la tentación hasta se mezclan en un solo episodio. Entonces yo creo que es un poco innecesario empezar a debatir si lo que estoy es una prueba o es una tentación, es un proceso donde Satanás quiere que me caiga o es un proceso donde Dios quiere que me forme. Indistintamente, hermano, y yo espero que usted me reciba esto, lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él y en su soberanía. ¿Qué importa si es una prueba? ¿Qué importa si es una tentación? Lo que importa es que si Dios es soberano, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea que Dios va a tomar la oportunidad para desarrollar algo en ti, porque te ama y porque Dios quiere producir algo. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de Abraham? ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaba por la cabeza de Abraham? Génesis 22:2. ¿Cuál era esa prueba? Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. ¿Cuál? El que yo te mostraré. Mis hermanos, es muy fácil entrar al texto y ver el primer versículo y decir: Dios puso a Abraham en una prueba, porque nosotros lo vemos hoy, desde la prueba terminada. Abraham no sabía que él estaba en prueba. Abraham nada más escuchó esto: agarre lo que usted más ama en todo el mundo y vaya y sacrifíquelo delante de Dios. Yo no sé si usted me va a entender a mí, pero creo que todo padre y toda madre me lo va a entender. ¿Quién se atrevería a dar a su hijo y matar a su propio hijo? Pero más aún, matar a su hijo cuando ya Dios había venido haciendo milagro tras milagro tras milagro, confirmando su obra, confirmando su mano, y que un día el Señor te diga: ¿sabes qué? Todo eso que yo hice, ahora agárrelo y rómpalo y bótelo, porque ya no es el tiempo correcto de esto. Y yo me puedo identificar con la congoja que uno como padre puede tener cuando uno está en la casa y ve a su hijo en la noche tosiendo, la congoja de lo tengo que llevar al hospital, y que pase por la mente: ¿qué será si le pasa algo a mi hijo? Imagínense eso cuando ya Dios le había dado dirección a este hombre. Todos los pensamientos: Señor, ¿por qué me sacaste de mi tierra? Señor, ¿por qué me diste bendición a través de mi esposa? Señor, ¿por qué en mi adultez, cuando era imposible, me diste este tesoro para después pedírmelo? Pero hasta la identidad de Abraham se vio mecida en medio de ese momento. ¿Sabe qué quiere decir Abraham? A Abraham Dios le cambió el nombre de Abraham. Abraham quiere decir padre exaltado. Soy un padre exaltado sin hijos, porque así Dios lo llama desde su tierra, y luego él empieza a caminar en la promesa y Dios le cambia el nombre. A uno un toque todavía más, requería fe para creérsela. Abraham, padre de multitudes sin hijos. Y después Dios le da uno, porque Ismael, el Señor le llamaba el hijo de la carne, el hijo de la promesa era Isaac, y le da uno. Y este era el cumplimiento de todo lo que Dios me había venido hablando durante tiempo y milagro tras milagro. Y ahora Dios me lo pide. Y creo que él entra en un dilema. Y el dilema es este. Y creo que todos los que hemos estado en pruebas lo hemos vivido. ¿Por qué y para qué, Dios? ¿Está conmigo solo yo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué y para qué me pides esto? Y Abraham entra a pensar lo siguiente: todo lo que Dios me ha dicho, de una u otra forma Él cambia argumentos, y llega un punto donde el Dios que parecía ser real se volvió en un Dios mentiroso o engañador. O
Dios me ha venido y me ha dicho verdades, 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 ha sido fiel, fiel, fiel y sigue siendo fiel. ¿Cuál de los dos es? En la cabeza de Abraham, ¿cuál es? ¿Es el verdadero o es el de mentira? Y tiene que decidirse, pero creo que el texto nos deja saber cuál fue la decisión que Abraham toma. Y Abraham decide someterse a Jehová, a un punto donde pasamos al versículo 3. A la mañana siguiente, no un par de días después, usted ha visto tanta gente que el Señor le dice, ¿sabes qué? Tu relación no me es de bendición, termínala. Señor, es que vea, ahorita viene el cumpleaños, usted sabe, ¿verdad? Después del cumpleaños tal vez, y después de este viaje, y después de esta situación, tu trabajo no es de bendición. Señor, voy a esperarme el aguinaldo, porque es que usted sabe que yo necesito el aguinaldo. Y el Señor nos empieza a poner cosas, y nosotros postergamos la obediencia. Usted no ve esto en Abraham. Abraham decidió creerle a Dios, y a la mañana siguiente, se levantó a primera hora, tempranito, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, guárdeme eso en su mente, porfa, de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia y dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. ¿Usted se imagina esas palabras en el corazón de uno como papá? Padre. Y le dice, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Usted sabe esas palabras en un corazón de padre. Pero ojo la respuesta de Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Llegaron al lugar indicado por Dios y Abraham construyó un altar, colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. 3 días para pensar y tener dudas. 3 días para estar viendo a ver, ¿será que me equivoqué? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy haciendo lo incorrecto? ¿Será que fue Dios el que me habló? ¿Está conmigo, hermano? Pero Abraham responde con una confianza y una fe que a mí me reta. Una fe que tal vez a la escasez de palabras, y espero que me la agarre bien, y espero que la gente de internet me la agarren bien, porque si no después la gente va a llegar a decir que yo dije algo que no dije, pero hasta que me parece irreverente, con un nivel de fe en el que él da sus respuestas como, quédense aquí, yo voy a ir al monte, adoraremos y regresaremos. Hijo, Dios proveerá. Yo estoy dispuesto a llevarte ahí y matarte, pero Dios proveerá, porque ese nivel de fe es la conclusión que Abraham obtiene de una preparación donde intimó tanto con Dios que él dice, yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero yo tengo que sacar una conclusión. Y mi conclusión me tiene que llevar a adorar a Dios. Y sé que Dios se encargará de lo demás, yo no puedo hacer nada más. No entiendo por qué, no entiendo cómo, no sé qué va a pasar, pero sé que Dios se va a glorificar y seguirá siendo fiel como siempre lo fue. Cuando Él habló, Él hizo. Y si Él habló ayer y lo hizo, ¿por qué Dios va a hablar hoy y no lo va a hacer? Si siempre lo hizo conmigo, en mi vida. Pero eso se construye en la intimidad. En la intimidad. Usted no puede confiar en alguien que no intima. La intimidad va haciendo que la relación se forme y se construye. Y ahí es donde vemos Hebreos 11, 19. Devolvámonos a Hebreos. Dice, Abraham llegó a la conclusión de que de su debate mental, de que si Isaac moría, escúcheme hermano, ve el nivel de fe de este hombre. Si Isaac moría, porque él estaba dispuesto a matarlo, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. O sea, lo que Abraham viene y concluye es,
Yo no sé cómo para mí esta situación es irracional. No entiendo el por qué o el para qué. Que sí entiendo que Dios es poderoso. Y que si yo subo y lo mato, mi Dios me lo va a devolver porque Él es la promesa y Él me lo dijo. Y si Él lo tiene que levantar entre los muertos, lo levanta. Lo levanta. Y yo decido creerle a Jehová. Y yo creo que hoy alguien ocupa escuchar eso, hermano, en medio de la prueba. Usted puede decir, es que mi hijo nunca, mi mamá nunca, mi padre nunca, este dictamen nunca, este juicio nunca. El nunca suyo para Jehová es la oportunidad de hacer un milagro y de volverse a Él y decir, ¿sabes qué? Para usted nunca, para mí es fácil sacarte. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Yo hoy vengo a recalcártelo hoy. Confía en Jehová. ¿No ha sido fiel contigo hasta hoy? Amén. Creo que solo uno. ¿No ha sido fiel Jehová contigo hasta hoy? Amén. Ok. ¿Por qué no lo va a hacer mañana? ¿Por qué no lo va a hacer en la próxima prueba? ¿Por qué no aprendo a gozarme en la prueba? Yo aprendo a gozarme cuando yo me preparé en intimidad porque conozco en quién he puesto mi confianza. No en hombres. No en la economía del mercado de valores. No en mi amigo, mi papá, mi hermano, porque todos nos pueden fallar. Yo puse mi confianza en aquel que no falla, en el que cumple lo que se dice. ¿Qué pasa cuando lo de Dios me parece irracional, mis hermanos? Cuando no entiendo. La intimidad me prepara para que yo aprenda a actuar creyéndole. Yo creo que este tal vez es un mal ejemplo, no encuentro uno mejor. Cuando a veces a los cristianos nos critican de nuestra fe, nos dicen que nuestra fe es como brincar de un avión sin paracaídas. Y yo creo que eso no está del todo erróneo, porque si bien yo no creo que nuestra fe sea brincar sin paracaídas, yo creo que nuestra fe es racional, pero racional en algo que ellos no lo entienden, porque nuestra fe no puede ser que Derek brinque de aquí al piso. Yo brinco aquí 10 veces y 10 veces voy a caer bien, y no ocupo de Dios para eso. La fe se prueba en el momento donde yo no veo el piso y igual decido brincar. ¿Sabes qué, hermano? Las dudas son un componente esencial de la fe. Y quizá usted está orando por algún tema y usted dice, es que tengo todavía dudas. Las dudas son esenciales para la fe. ¿Por qué? Sin dudas no hay fe. Hay seguridad en que yo tengo control, pero para que Dios opere tiene que haber un grado de incertidumbre. Y la fe nuestra es lógica. Porque en mi lógica yo no veo el piso, pero yo brinco igual. ¿Por qué? Porque sé que su mano se va a poner ahí. Y yo sé que no me voy a caer. Y no me voy a estrellar contra el piso. Porque Él, cada vez que yo brinco, me atrapa. Brinco, me sostiene. Brinco y Él está ahí. Y ahí es donde la fe se vuelve en lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera. Lo que el ateo no puede ver, pero yo sí. Es la seguridad de que si yo brinco, papá me atrapa. Papá no me va a dejar caer. Papá está ahí para mí. Y papá me va a sostener. Y esa es la certeza que yo tengo. Que aunque yo no pueda ver su mano, yo brinco porque sé que su mano está ahí. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, la única forma de concluir que su mano está ahí es porque yo intimo a tal punto donde yo sé que Él me cuida. Yo intimo a tal punto donde yo sé que Él me cuida. Entonces, mi actuar en medio de la prueba describe el poder de mi Dios. Mi actuar en medio de la prueba describe el poder de mi Dios. Abraham adoró en medio de la prueba. Abraham adoró en medio de la prueba. Y adoración no necesariamente tiene que ver con levantar las manos en el culto, es con obedecer en medio de la prueba. Y Abraham dijo, voy a subir al monte, adoraremos y bajaremos. Y Abraham tenía una seguridad. Abraham tenía la seguridad de que Dios seguía siendo digno de adoración en medio de la prueba. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a meditar en esto. ¿Qué reto tiene ser generoso cuando se tiene en sobremanera? El reto es aprender a dar cuando no tengo poco para dar. ¿Qué reto tiene servir cuando tenga el tiempo? La fe se muestra cuando usted sirve cuando no tiene el tiempo.
¿Qué reto tiene amar al que me cae bien? La fe se muestra cuando amo al que me cae mal. ¿Qué reto tiene perdonar al que me buscó a pedirme perdón? El reto es cuando yo aprendo a perdonar al que nunca me buscó para pedirme perdón. ¿Qué reto tiene decidir en medio de que yo tengo el control de todo? El reto es decidir cuando yo no tengo control. ¿Qué reto tiene agradecer cuando todo va bien? El reto es aprender a agradecer cuando todo va mal. ¿Qué reto tiene adorar cuando me gusta la música y me gusta lo que están tocando y me gusta todo lo que están haciendo? El reto está en adorar cuando todo en mí me dice que no lo haga. ¿Qué reto tiene obedecer cuando lo que yo tengo que entregar lo estimo poco? La fe se ve cuando usted obedece, cuando tiene que entregar algo que tiene en alta estima. ¿Está conmigo, iglesia? Y cierro con esto. Esa es la prueba. Pero al final de la prueba, el que decide escoger a Jehová, el que decide confiar en Él, va a ver la provisión de Dios y la bendición de Dios. Dice Génesis 22, 10 al 14. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé de verdad temes a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sabía Dios que Abraham no lo iba a sacrificar? Sí, mi hermano, Dios sabía. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios sabía lo que iba a resultado. Pero yo quiero decirle que es lo que el Señor le quiere decir ahí. Ahora sé que tú sabes dónde está tu fe y dónde está tu corazón en medio de este tiempo. Entonces Abraham levantó sus ojos. No me has negado perdón, ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda cuando el lugar ya había estado preparado, quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh. Ahí es donde Abraham utiliza y bautiza ese nombre como Jehová proveerá. Pero la palabra Jireh es mucho más profunda que eso, mi hermano. La palabra Jireh quiere decir aquel que provee antes de que la necesidad exista. Antes de que tú estés en prueba, ya Jehová te dio la salida. Antes de que tú tengas la necesidad, ya Jehová te proveyó lo que tú necesitabas. Jehová tiene control de todo y Él provee desde antes de que las cosas se den. Ya Jehová había provisto el carnero antes de que ellos llegaran a ese lugar. Ya Jehová había planeado la situación, pero la situación y esta historia trata poco sobre Abraham y sobre Isaac. Y ese es un panorama profético a lo que Dios iba a hacer. Y yo me quiero quedar con lo último que se lee en el texto. En el monte del Señor será provisto. Ese será provisto, quiere decir que en el tiempo va a venir una provisión de aquel que va a traer un sacrificio, de aquel que será entregado para que toda nuestra necesidad sea suplida. Porque para los que entendemos que estamos en Él, entendemos que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y separado de Él, nada puedo hacer, hermanos. Esta era una historia profética acerca de Jesucristo. Y hay tantas similitudes entre el personaje bíblico de Jesús y el personaje bíblico de Isaac. Y yo quiero darles algunas. Y si quieren empezamos de una. Comparemos a Jesús a Isaac. Isaac fue concebido de forma sobrenatural. En medio de un imposible, Isaac fue concebido. Jesús también. Nació de una virgen, de donde era imposible. El Señor proveyó salvación y a su hijo. Isaac fue prometido años antes de que naciera.
Jesús también. Isaac se le puso nombre antes de nacer, a Jesús también. Isaac era el hijo único de Abraham. Jesús era el hijo único de nuestro Padre Jehová. Y creo, si usted me permite, ir al versículo 2 del mismo capítulo. Dice lo siguiente: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Yo no sé si esto le suena a un texto bíblico, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Usted sabe que la primera referencia bíblica de amor, toda la Biblia, es esta: del amor que tenía un padre por su hijo, sabiendo aún que el llamado de Dios era sacrificarlo para Jehová. De tal manera te amó Dios, de tal manera movió cielo y tierra a Jehová para buscarte. De tal manera el Señor de tal lugar te sacó y te limpió, porque te ama tanto el Señor. Usted sabe que si el Señor hubiera tenido que venir solamente por usted, el Señor lo haría, porque te amó de tal manera. En el monte Moriah sucedió esto. El monte Moriah hoy en día es el lugar donde se estableció el templo. Y el Señor le dijo a Abraham: en el lugar que yo te mostraré, en medio de ese monte, en un monte que yo te mostraré, y en ese lugar será provisto. Al norte de donde estaba el templo, donde estaba Moriah, hay un pequeño lugar en un pico, en lo más alto de esa montaña, que tiene un nombre y se llama Gólgota, Calvario, el lugar donde Jesucristo fue crucificado. Jesús fue voluntariamente a la cruz. Él tenía el poder para evitar eso en el momento donde Él quisiera, y voluntariamente Él se sacrificó y entregó su vida para que usted pudiese tener vida. ¿Usted sabía que Isaac fue voluntariamente a hacer ofrenda? Pasaron varios años entre el primer episodio, el capítulo 22 y el capítulo 23. Pero cuando viene Abraham, corta la leña y se la pone a su hijo. Esto tiene un simbolismo, mi hermano. El que llevaba la leña hasta arriba de la montaña era de la excursión el que tenía más fuerza. Isaac no era un niño pequeño, como nos lo pintan muchas veces en la escuela dominical. Isaac, su padre, ya tenía más de 100 años. Isaac voluntariamente tomó su madera como instrumento de muerte, como Jesús voluntariamente tomó su madero como instrumento de muerte, y caminaron al lugar de crucifixión. Y en medio de ese lugar, Abraham mata a Isaac, no porque Abraham forzó a Isaac a atarlo, porque no tenía la fuerza para hacerlo, porque Isaac se prestó para que él fuese el sacrificio que el Señor había escogido. Ambos llevaron su madero. Ahora, Abraham tuvo fe en matarlo, pero solo el Padre es aquel que llevó a cabo la ejecución de la pena que satisfizo la ira de Jehová. Yo quiero hacerte hoy una invitación, una pregunta. ¿Será que estamos en un punto donde nuestra vida espiritual llega a ser tan dura y tan rígida y tan triste, donde quizá llegamos al culto y dijimos: ya yo me sé esta historia, ya yo me lo sé todo, sí, me van a hablar de Abraham, sí, yo sé que Jesús me ama? Qué triste. Yo tengo esta pregunta abierta: qué triste el día que nos debe de cautivar
lo que Jehová Jireh proveyó para ti y para mí. Qué triste. Qué triste el día que Él nos envíe mensajes de amor y nosotros los tomemos, los hagamos un puñito y los arrojemos a la basura, diciéndole: sí, Señor, yo ya sé que tú me amas. Sí, yo ya sé que tú me amas. Qué triste el día que nuestro corazón esté tan duro que no escuchemos el mensaje de la cruz y nos contraiga por dentro. Porque yo quiero hoy recordarte algunas cosas. Uno, dice la Biblia que Dios te amó incluso en medio de tu pecado. Y yo no sé si usted dimensiona esto. Usted dándole vuelta, usted siendo infiel y usted transgrediendo a Jehová, y Jehová diciendo: ¿sabes qué? Ese, el que me está dando vuelta, ese, el que está transgrediendo contra mí, ese fue por el cual al que yo vine. Ese es el cual al que yo amo. Ese es el cual que yo escogí. La Biblia dice que desde antes de que yo fuera concebido en el vientre de mi madre, sus ojos se posaron sobre mí y me escogió. Desde antes de que nacieras, Jehová Jireh, el que provee desde antes de que tuvieses necesidad, había puesto su mirada en ti y te dijo: mía eres. Qué bien pudiste haber hecho para ser escogido por Jehová. ¿Por qué no escogió a tu vecino o a tu hermano o a tu amigo? Jehová te escogió a ti por pura misericordia de Él y te dijo: yo a ese es el que quiero. Jehová es aquel que nos redimió. Y si usted se olvida de la palabra redención, habla de que hay un anaquel de esclavos, todos atados, sin ninguna oportunidad de salir. Y Jehová pasó enfrente y dijo: yo quiero este. Y lo toma para sí y lo desencadena y le dice: ¿sabes qué? Hoy eres libre y aprende a vivir tu libertad que yo compré en la cruz del Calvario. Y por último, Jehová no solo hace todo eso, que ya es razón suficiente para adorarlo, sino que Jehová decide, como dice Efesios capítulo 1, nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Escribió tu nombre en el libro de la vida, te dio el Espíritu Santo, te dio propósito, y hoy, como dice el Salmo 103, Él es aquel que me bendice y me saca de mi iniquidad, aquel que me bendice y me suelta de mi esclavitud, aquel que me bendice y me trae salud, aquel que me bendice y perdona mis ofensas, aquel que te bendijo con toda bendición espiritual. Y yo quiero decirle algo, hermano: si aún eso no le cautiva, usted no conoce el amor de papá para con usted. A veces venimos a esta historia y yo como padre digo: si yo hubiese sido Abraham, yo no hubiera podido. Pero hubo uno que sí lo hizo, y lo hizo por ti. Cierra tus ojos ahí donde están. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo creo fielmente, en el culto pasado nos pasó, quizá fue una o dos personas, no importa. Yo creo que alguien hoy su corazón está cautivado por escuchar cuánto te amó el Señor. Quizás has venido a la iglesia muchas veces. Eso no tiene que ver con cuánto vengas a la iglesia. Es el día donde el Señor vino, tocó a la puerta y dice: yo toco a la puerta y llamo. Aquel que me abre, que me deja pasar, yo entro y cenaré con Él y Él conmigo. Y hoy el Señor está tocando puertas de corazones y te dice: abre, abre. Se pagó un precio muy alto por ti, que hoy recibimos gratis. Pero lo que se derramó en la cruz fue la sangre preciosa de nuestro amado Jesús. Y si tú hoy no le conoces y le quieres conocer, nunca has experimentado el verdadero amor, el amor de Dios para las personas. No se compara con el amor de un papá por su hijo, no se compara con el amor de una madre por su hijo, de un padre por sus hijos. No se compara con el amor que cualquier pareja te pueda dar. Es el amor infinito, el amor perfecto de papá que te dice: yo te quiero conocer, mío eres y hoy te llamo por nombre.